términos muy sintéticos, soy hijo de Francisco de Santiago del Real y de Eloísa Silva Herrera. Mi padre venía de Cantabria, pero llegó muy pequeño, de manera que no reivindicaba mucho lo español, era mexicano por todos lados. Mi madre era hija de una mexicana hacendada y de un padre portugués que vino a sembrar olivos a una hacienda de Zacatecas que se llama Santa Cruz. Yo nací en un rancho ganadero, propiedad de mi familia, que se llama El Sotolar, y mis primeros años los viví la mitad del año en el rancho, la mitad del año en la ciudad de Jerez, de manera que pues me considero oriundo de los dos lugares, del campo y de la ciudad. En la ciudad tenía que acudir a la escuela, labores escolares normales de todo niño, y en el rancho mi padre se encargaba de la educación, fue el encargado de darme en buena medida las primeras letras y mi primera introducción tanto a las artes como al conocimiento en general, y sobre todo a lo que era su quehacer fundamental. Él era arquitecto, y para él el dibujo y el uso de las escuadras era un asunto casi sagrado, de manera que en eso fue en buena medida mi introducción a las artes. A la edad de 10 años cumplidos, resulta que decidí opté por la vida religiosa. Ingresé a un seminario franciscano y permanecí ahí hasta los 19 años. De manera que no estuve propiamente en ninguna ciudad, sino en una casa religiosa, haciendo estudios fundamentalmente de humanismo, de religión, por supuesto, y de escrituras, que fue en lo que se me entrenó sobre todo, en el estudio de las escrituras. Después de ello salí de la orden y vine a dar directamente, por azares del destino, a San Carlos, de donde no he salido desde entonces. Esto sucedió en 1961. Resulta que cuando entré al recinto, a nuestro edificio, a nuestra antigua Academia de San Carlos, había música en el patio. Se acostumbraba en aquel tiempo a poner música. El espacio era, pues como es, extraordinariamente bello, y pensé, ya tenía yo la idea de ver si podía ingresar, con muchas dudas, porque resulta que me resultaba muy lejano a lo que había sido hasta entonces mis estudios. Sin embargo, encontré al director, que era Roberto Garibay. Él me dijo cuáles eran los requisitos. Me pareció extraordinario, porque si hablo de la música es porque yo traía desde la primera infancia en Jerez había mucha afición por la música. Encontrar aquí un recinto en el que se conjugaba la música con las artes, con las bellas artes, me pareció fascinante el mundo. Y me inscribí inmediatamente, y lo más importante es que una vez ya inscrito encontré una comunidad extraordinariamente receptiva, abierta, muy comprometida políticamente, comprometida también con una mística artística que me parecía en alguna medida cercana a lo que yo había vivido en la vida religiosa. Y pues hice una carrera realmente muy venturosa, con maestros muy, muy brillantes, muy, muy serios, algunos de ellos polifacéticos, otros muy clavados en su oficio. Recuerdo particularmente a Benjamín Coria, que había sido compañero de estudio de cuarto ya en la vida profesional en París, con Modigliani, por ejemplo, ¿no? A Gabriel Fernández Ledesma, que había fundado una revista importantísima que se llamó Forma, publicada aquí por la propia institución, y había fundado las primeras galerías de arte de la Ciudad de México, las primeras galerías dependientes del Estado. Las fundó él en el Palacio de Bellas Artes y antes en la Secretaría de Educación Pública. De ahí me vino a mí la vocación, no solamente por ser rabiosamente pintor o artista visual, sino estar ligado también a lo que es la investigación y la búsqueda de los canales de distribución de la obra artística. Finalmente creo que recibí una formación profesionalmente completa, pero también una formación de carácter ideológico y de compromiso social, pues que me ha tenido siempre al servicio, sobre todo de la docencia.